para ponerse al día, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta el momento. Sí, bienvenidos. Muy bien. Entonces, jóvenes, recuerden que vimos este problema del día anterior, el cálculo del monto. Hay un problema número 2, que ese lo vamos a plantear y ustedes, por favor, lo trabajan porque es exactamente lo mismo que vimos el día martes. Sí, así pues practican y de la misma manera vamos avanzando, ¿verdad? Con el desarrollo del curso. Por favor, en el problema que tienen acá, número 2, dice así, todos por favor con su material, para los jóvenes que se están incorporando, ese material está en Classroom, entonces pues ahí agregarse, ¿verdad? Para que puedan también obtenerlo. De lo contrario, pues con licenciada Brenda, ¿verdad? Con mucho gusto, ella les estará apoyando. ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí? Muy bien. El problema 2 es el que está acá, jóvenes, proyectado. Dice así, el 8 de julio 2023 se prestaron 50,000 quetzales. Recuerde que esos 50,000 es un valor sin intereses. Dice al 8 1/4 de interés cuatrimestral. Entonces acá recuerdan que tenemos que trabajar una tasa estandarizada al año, ¿sí? Independientemente de cómo nos den la tasa de interés, que es el porcentaje que se va a cobrar sobre un capital, la tasa de interés, vimos en la estandarización de los factores para los jóvenes que se están incorporando, hay unas diapositivas que también se les compartió para que ustedes también la puedan obtener, donde está esta estandarización. Sí, entonces la tasa de interés acá dice 8 1/4. Significa, ¿verdad? Que si aquí estoy trabajando fracciones, es el 8.25. Sí, tengo acá como 8.25% de interés cuatrimestral. Pero recuerden que esta tasa a mí no me sirve porque necesito trabajar con una tasa anual, una tasa estandarizada a un año. ¿Cuál es entonces la tasa de interés que en este caso tenemos que trabajar? ¿Cuál es I? La I minúscula, que es el porcentaje. Jóvenes, ¿me dicen, por favor? 24.75% anual. 24.75. Muy bien. Todos estamos que es 24.75. 1/4, recuerde que usted viene y divide 1/4, 1 dividido 4. ¿Sí? Entonces acá 1 dividido 4, usted dice que tiene 0.25 de año. Entonces acá tengo como 0.25 de año. Eso significa 1/4. Si tengo, por ejemplo, 2/4, ¿sí? 0.50. Si tengo 3/4, usted lo divide y tiene en sí la fracción. El resultado, ¿verdad? De esa fracción. Entonces acá tengo 0.25 más 8, porque es el 8, ¿verdad? Por ciento, 1/4. Entonces la tasa de interés es del 8.25. Pero recuerden que como aquí les están dando cuatrimestral la tasa de interés, en el año hay 3 cuatrimestres, ¿sí? El año tiene 3 cuatrimestres. 4 meses más 4, 8 y más 4, 12. ¿Sí? Entonces acá, por esa razón, lo multiplica por 3 cuatrimestres que el año tiene y le da la tasa del 24.75% anual. ¿Estamos hasta ahí? Ya. ¿Sí? Muy bien, entonces recuerdan que todos los datos que nos dan los tenemos que graficar. Los colocamos entonces en una gráfica del tiempo y del valor y ubicamos todos los datos. Tengo la fecha acá del 8 de julio 2023, ahí da inicio. Tengo el valor del préstamo, que es el valor del capital, del principal, ¿sí? Que pues indica lo mismo, ¿verdad? Acá, capital o principal, que es un valor sin intereses.
Entonces se simboliza con la letra P. Entonces tiene la fecha final del 12 de diciembre del año siguiente. Vean acá, 8 de julio de 2023, 12 de diciembre del año siguiente. Entonces es 2024. ¿Todos estamos hasta ahí? Usted ahí puede ver que se pasa de un año, que tiene N, entonces es un año y fracción de otro año. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, licenciada. ¿Sí? Dice aplique. Licenciada, perdón. ¿Qué manda? Pues, adelante. Sí, perdón. Ese 2475 se tenía que dividir dentro de ¿cuánto? Para pasar ya los valores, ya tener listos para la fórmula, dividido 100. En 100. Gracias, licenciada. Sí, ahorita vamos a llegar ahí y le queda así, punto 2475. Sí, ya para colocar los datos ya listos, ¿verdad? Estandarizados para el traslado a la fórmula. La tasa de interés anual, usted la divide, ¿sí? Este 24.75, usted la divide dentro de 100, para que en la fórmula pueda entonces trabajar punto 2475. ¿Sí, Edward? ¿Hasta ahí? Sí, licenciada, todo bien, muchas gracias. Muy bien, con gusto. Muy bien, entonces, jóvenes, bajo el método de interés simple exacto, yo tengo que saber bajo qué método de interés simple voy a trabajar las operaciones. Únicamente estamos trabajando los dos primeros métodos, que es el método de interés simple exacto, donde el factor es T dividido 365 o 366. Y el método ordinario, donde es T el factor dividido 360. Entonces, T es el número de días o el tiempo que existe acá, del 8 de julio a la fecha final. Eso es T. Entonces, como tengo un año entero, recuerdan que esto lo vimos, yo tengo que quitar ese año entero y solo trabajo la fracción acá con el denominador del método, porque el año entero nunca lo puedo pasar a días. Entonces, simplemente lo quito para quedarme solo con la fracción. Claro que al momento en que esté trabajando la fórmula, N va a ser 1 punto y la fracción que me dé. Pero el año, el 1 como tal, no lo tengo por qué pasar a días, ¿sí? Entonces, no tengo por qué dividirlo acá sobre 365 o 366. Esa es la diferencia de este ejercicio. Pero vimos un ejemplo también al inicio, ¿verdad? De las clases, así. Entonces, vamos hasta acá. Tengo entonces aquí en mis datos que me piden cuánto se recibirá. O sea, si nosotros prestamos 50,000 al 8.25 de interés cuatrimestral, nos preguntan cuánto se recibirá el 12 de diciembre del año siguiente cuando se cancele el préstamo. Entonces, lo que me están pidiendo es el principal que da origen más los respectivos intereses, porque me están pidiendo que busque el valor aquí al final. Entonces, recuerden que el valor al final, pues es la sumatoria del principal más los intereses. Y a esto se le conoce como monto, ¿sí? Se simboliza con la letra S. ¿Sí? Entonces, el valor al final, aun cuando no me digan que busque el capital más los intereses, yo conozco acá el principal. Entonces, el valor al final, usted tiene que saber cuántos son los intereses. Pero por medio de la fórmula directa, ¿verdad? De las que están en la parte de abajo de su prontuario, en la página 1, determina directamente la fórmula del monto, que es la primera fórmula que ahí les aparece. Esa fue la que trabajamos la clase anterior. Entonces, el monto, pues es la sumatoria de esos 50,000, de ese principal, más los intereses. Eso es lo que tiene que buscar. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias, licenciado. Muy bien, entonces aquí unifique los datos. Todo lo que ya tiene aquí en la gráfica, colóquelos acá en la parte izquierda. Coloca el principal, va a buscar el monto, que
que es el principal más los intereses. Como no sé cuántos son los intereses, pues busco de una vez la S, que ahí tengo la sumatoria de los dos valores. La tasa anual, recuerden que esta tiene que estar estandarizada. Fue lo que hicimos acá. Y tiene que estar anual. Entonces, de forma anual me da el 24.75%. Esta es la tasa, ¿verdad? Anual. Pero acá, para trabajar ya a la fórmula, yo divido esa tasa de interés y me da 0.2475. Se divide dentro de 100, porque la tasa está dada en un término porcentual, ¿sí? Un tanto por ciento. Ahora bien, viene el conteo de los días, que esto aquí tenemos que saber cuántos días hay o cuánto tiempo hay del 8 de julio al 12 de diciembre del 2024. Pero ahí usted ya hizo su análisis de que ahí tiene más de un año. Entonces lo que hace es que quita el año entero. Quita el año y solo se queda con los días. Pregunto, del 8 de julio de 2023, ¿a qué fecha del 2024 está comprendido un año? Por favor, ¿recuerdan que hicimos esa misma pregunta cuando dimos un ejemplo? Al 7 de julio. 7 de julio. Ya no es al 8, ¿verdad? ¿Estamos todos que es al 7? Lo que explicamos, que el año siempre termina un día antes. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 de enero termina el 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces no puedo decir aquí que un año está comprendido del 8 de julio del 2023 al 8 de julio de 2024, porque usted ahí está tomando un día que no le corresponde a ese año, sino que al año siguiente. Entonces esto pues está en la estandarización, está también en esas diapositivas, está en la unidad 1, está todo esto, ¿verdad? Explicado. Entonces acá está claro que del 8 de julio de 2023, el paso número 1 es determinar en qué fecha está comprendido el año entero. Ustedes ya me indicaron que del 8 de julio 2023 al 7 de julio 2024. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? Ahí tiene un año. Ese año no se puede olvidar de él. Aquí lo quita solo para que no se le complique determinar cuánto es la fracción de año, porque solo eso lo divide. Entonces, determinen ahora de dónde a dónde está la fracción de año o cuántos días le quedan. Entonces, acá, jóvenes, quiero explicarles algo. Recuerden que nosotros tenemos que saber si es un año bisiesto o no. Y esto, en este ejercicio en especial, usted está pasando 2023 al 2024. El 2024 será un año bisiesto, donde febrero tiene 29 días, o va a tener 29 días. Y aquí es donde se puede visualizar que no importa que acá, en este año entero, pues ahí hay un año bisiesto y está febrero. Pero simplemente yo tengo un año entero y no importa que sea bisiesto en ese caso. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando la fracción. No tengo por qué dividir dentro de ningún denominador del método. Aquí simplemente hay un año, pues ahí quedó el mes de febrero. Simplemente no puedo hacer nada. Ahí tengo un año y se olvidan de que febrero tenía 29 días. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Por eso les cambié la fecha 2024, para que vieran que ahí queda en este año el mes de febrero, que tiene 29 días, pero aquí sí ya no importa. Es un año, no importa si es bisiesto o no es bisiesto, no importa qué método, aquí hay un año. Muy bien, entonces, paso 2, determine la fracción. La fracción es el tiempo que queda del 8 de julio 2023 al 12 de diciembre de 2024. Bajo el método de interés simple exacto, por favor me dicen cuántos días les da. 157.
157, Lic. Muy bien. ¿Los demás jóvenes? 157. Sí, Lic. Muy bien, entonces trabajemos y aplicamos la fórmula del monto para quienes ya han avanzado. Entonces determinemos acá cómo se determinan los días, solo cuando hay una fracción de año. Entonces julio tiene 31, menos 8, porque realmente aquí en la fracción es donde resto ese día terminal, que está en la parte teórica de que se debe de excluir para el conteo de los días, ya sea el día inicial o el día final. Pero no lo puedo hacer aquí en el año, en este caso, que tengo un año y fracción de otro año. Lo hago acá en la fracción. En la fracción, estoy aquí, perdón. Acá en el año entero, lo dejo invariable, lo hago en la fracción. Entonces acá, ese 8 de julio, lo resto aquí, que es el día terminal. Acá. Entonces, si julio tiene 31, menos 8 días, solo toma 23 días. Para los jóvenes que se incorporaron esta semana, tenemos que saber cuántos días tiene cada mes del año. ¿Sí? Agosto tiene 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30, hasta el diciembre 12, que es donde llega. ¿Sí? Entonces, ahí tiene usted 157 días. Este es el valor de T. Esto es únicamente, en este caso, 57 días. Pero recuerde que tiene un año entero. Y 57 días. Porque usted no puede olvidar este año que tiene acá. Entonces, solo los días es lo que va a dividir dentro del método. 365 o 366. Acá, ¿cuál de los dos toman? ¿Dividen estos días dentro de 365 o dentro de 366? ¿Y por qué? 365 porque no pasa por febrero. Es un año bisiesto, eso sí, estoy en el 2024. Pero acá en el rango yo ya no tengo febrero. Febrero quedó en el año entero. Ahora si pasa por febrero, ahí sí, febrero 29 días. Y acá en el denominador, pues ahí sí tiene que dividir dentro de 366. ¿Por qué? Porque el método que está trabajando es el método exacto. ¿Sí? Entonces acá es 365 porque no está febrero en los días que tiene acá. Quedó en el año entero y ahí se perdió el año bisiesto. Muy bien, entonces tiene n es igual a 1. Un año más 157 días. Jóvenes, recuerden que el año no lo tiene por qué pasar a días. ¿Sí? Cuando vimos esto les expliqué que acá usted viene y solo tiene que hacer la división de los días dentro del método. Aquí lo voy a poner, le voy a dar la vuelta. Esto. Usted tiene que venir y dividir acá solo 157 dividido 365. Y le da acá 157 dividido 365. Confirmemos, por favor. Punto 430137 más 1. Entonces, n en sí, acá les coloqué más 1, un año entero. Entonces, el valor de n es 1.430137. Este es el valor de n. Pero yo en ningún momento toqué el 1 como tal. Simplemente lo sumé ya cuando tenía determinado la fracción de año. Cuando dividí los 157 días dentro del denominador 365. ¿Dudas hasta ahí? Porque usted me puede decir, mire, 365 días hay en un año. Pero yo no puedo pasar a días un año entero. ¿Sí? Que fue lo que vimos, ¿verdad? En la estandarización. Entonces lo trabajo como año entero, solo lo sumo al final. ¿Sí? Cuando ya he trabajado la fracción de años, le sumo el año entero.
Muy bien, entonces se va a su Por eso es que formulita. no puso, perdón, licenciada, por eso es que no puso el resto de los 365 días. O sea, del año, o sea, los días de un año. Es correcto, Edward, porque yo no puedo desintegrar el año. Recuerdan en la estandarización, hay una diapositiva solo de la estandarización, donde N se trabaja entero. Un año entero, 2 años, 3 años. Lo único que tiene que hacer es sumarlo. Cuando ya usted tiene la fracción de año determinada, le suma el año entero que tenga. Y eso es N. ¿Sí? Por eso les digo que ahí no afecta el año bisiesto. No importa qué método esté trabajando, simplemente N es igual a 1. Es igual a un año. ¿Sí? Entonces lo único que hacemos es sumar ese año entero acá a N. Por eso aquí les dije más un año, acá se los voy a colocar, un año entero. Un año entero. Ese no lo puedo desintegrar. Simplemente aquí lo sumé. Acá dice el valor de N. El valor que usted va a trabajar en la fórmula es 1.430137. Lo que está diciendo es que tiene 157 días que lo trabajó según el método, en este caso que es el exacto, porque solo lo dividió acá dentro del denominador, pero solo esa fracción. ¿Por qué? Porque el año entero no lo tiene por qué dividir. Solo la fracción es en sí donde se aplican los métodos de interés simple. En el año entero no existen métodos. Simplemente es el año entero. No se divide en ningún momento, no se pasa días. ¿Todo bien? Todo claro, Licenciada, muchas gracias. Estos son los casos especiales donde hay un año y fracción. Por eso se los estoy prácticamente terminando todo el problema. Porque realmente es cálculo del monto, pero sí en el año hay que ponerle ese cuidado. Entonces la fórmula es exactamente la misma. Lo único que le va a cambiar, que usted tiene que ser muy cuidadoso, que N es 1 punto y fracción de otro año. No se tiene que equivocar con ese 1 constante de la fórmula. Ese es un 1 propio de la fórmula. Aparte es el valor de N. Entonces acá tenemos el monto es igual al principal, que multiplica 1, que es constante, que en sí representa el valor total del principal, más N, que es el tiempo que usted encontró acá. 1.43 con todos los decimales es el valor de N. Por la tasa de interés, recuerde que esa tasa de interés tiene que estar estandarizada un año, ¿sí? De forma anual tiene que estar esa tasa. Ahí tiene entonces. Aquí usted puede venir y de una vez traer el valor de N para que no le cueste. Pero si lo trabaja desde acá, pues usted sabe que aquí pues tiene que hacer la división, le suma el 1 y ahí tiene el 1.43 del tiempo. Luego multiplica por la tasa de interés en este orden, suma la unidad que es una constante de la fórmula, no es el 1 del tiempo que usted tiene acá como 1.43. Eso es lo único que aquí tiene que tener cuidado, que ese 1.43 es el valor de N. Por eso es que aquí está dentro del paréntesis. Entonces, le suma el otro 1, que es constante de la fórmula, y número 4, pues multiplica por el valor del principal, que son los 50,000. ¿Qué hizo ahí? Monto es igual al principal. Aquí usted tiene el principal. ¿Sí? Luego dice acá, se multiplica 1, pues ahí coloca el 1, acá está el 1, que es propio de la fórmula. Más N, aquí está entre paréntesis lo que tenemos acá en N, ¿sí? Entonces todos los valores acá están. Aquí está N, esto. Pero si usted quiere ya no hacer la operación en la fórmula, pues traslada de una vez el dato desde acá, que es lo que tenemos aquí en la parte de abajo. ¿Sí? Y la tasa de interés. Entonces, por favor, confirmemos si les da el monto
al final del tiempo de 67.697.95. Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Sí? Samuel, creo que ella aproxima 95. Aquí sí puede ya aproximar hasta el final, pero en todo el proceso usted no puede aproximar. Tiene que trabajar con todos los decimales. Con 8 decimales. Ahí aproxima 95, Samuel. ¿Por qué? Porque el tercer, acá, número que está después del punto decimal es 5. Entonces ese 4 aproxima. ¿Estamos? Y presenta hasta acá con 2 decimales. Ahí está. Significa entonces que de intereses tiene 17.697.95. ¿Por qué? Porque usted ya sabía cuánto era el principal. Ahora sabe cuánto es el monto. Por diferencia, entonces sabe cuántos son los intereses. Era lo que les explicaba. Usted puede buscar la fórmula del interés, la número 1 que está hasta arriba, la general del interés simple. Se lo suma al principal y listo, sabe el monto. ¿Sí? Lo mismo que hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Que usted puede venir y como prueba busque la formulita normal del interés y le tiene que dar estos 67,000. Y eso ya es para que usted vea que su problema está correcto. Busque ahora la primera fórmula, la general del interés simple. Ahí tiene todos los datos y solo lo sustituye y pues ahí le va a dar exactamente los 17,000 de intereses. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Todo claro, licenciado. Muy bien, jóvenes, entonces solo tener ese cuidado que cuando tengo un año y fracción, de esa manera lo debemos trabajar. ¿Sí? No tengo por qué pasar a días. Esos 365 días, yo sé que ahí hay 365 por el método que estoy trabajando, pero no los tengo por qué pasar a días. Simplemente n es igual a 1, un año. Solo divido los días dentro del método y se los sumo a ese año entero. Y ahí tengo el valor de n. Muy bien. Estamos entonces, nos vamos al siguiente problemita, que es el cálculo del principal. Todo esto ustedes lo tienen en la unidad número 1 que se les compartió ya completa. Nosotros ya buscamos el cálculo del principal por medio de las fórmulas generales, pero ahora con las 4 formulitas que están en la parte de abajo, como ya conozco el monto, esos 2 problemas que trabajamos y el que trabajamos hoy, ¿verdad? Ya conozco el monto. Entonces, si me dan el valor del monto, yo puedo conocer el principal. Sí, entonces aplico la fórmula del principal, pero la que está en la parte de abajo. Entonces acá, esto quiero que lo trabajemos para que practiquemos, porque es prácticamente lo mismo. Solo que cambia la fórmula porque conozco el monto. Vamos a analizar y ustedes también lo trabajan. Solo es como que el cambio de fórmulas porque conozco el monto. Pero de ahí todo el procedimiento, todo es igual. Entonces acá cálculo el valor actual cuando conozco el monto. Recuerdan que el valor actual, ¿verdad? Es en sí el valor actual de una suma que vence en el futuro. O sea, yo determino el valor sin intereses de un valor que va a vencer en el futuro, que ese es el monto. Es el valor en cualquier fecha anterior al vencimiento. Sí, o un valor antes del vencimiento. Recuerden que el valor actual es un valor sin intereses, mientras que el monto es un valor a futuro que tiene intereses. Entonces, si conozco el valor a futuro, que es el monto, ahora voy a buscar el valor antes de ese vencimiento, que es su valor en sí sin intereses, que es el principal. Acá dice el problema número 1, el 18 de diciembre del presente año. Entonces usted ahí tiene que saber qué año es el que ahí va a trabajar, dice presente año. ¿Vamos hasta ahí?
¿Sí? No sé si todos tienen ahí el material para que aquí lo estoy buscando, para que veamos, que a veces cambio años ahí, entonces quiero que vayamos todos igual, cambio las fechas. Está así, ¿verdad? El material que les envié. Jóvenes, dice así, el 18 de diciembre del presente año vence una letra de cambio por valor de 35,000, la cual puede ser cancelada por el deudor el 6 de agosto, conforme convenio reconocerá el 14.5 de interés simple exacto. Ahí le dicen a usted qué método es el que tiene que trabajar, el simple exacto. Y pues ahí la tasa de interés también tiene que decirle en qué momento se las están dando, cómo están presentando la tasa. Tienen que leer bien, si no hay nada de información, se asume que ya está de forma anual, ¿sí? Que ya no hay que estandarizarla. Entonces dice, por el pago anticipado se desea saber qué cantidad debe pagarse el 6 de agosto. Muy bien, jóvenes. ¿Qué significa esto? Graficamos esta fecha. Dice el 18 de diciembre del presente año vence una letra de cambio. Jóvenes, entonces este valor no es un principal. ¿Por qué? Porque esto está a un futuro. Me está diciendo que el 18 de diciembre. Entonces este es un monto. Esos 35,000 es un monto y me piden qué valor es el principal o cuánto se tiene que pagar antes de esa fecha. Entonces lo que tengo que hacer es regresar ese monto del 18 de diciembre porque voy a pagar antes. ¿Sí? Voy a restar entonces los intereses. Bajo el método de interés simple exacto, acá me dice que el 18 de diciembre del presente año vence. Esto estoy hablando de un futuro. Aquí vence. Entonces acá estamos hablando que esto es un monto. ¿Sí? Que acá pues tengo capital más intereses. Entonces a esto se le conoce como monto. Por eso les digo que es las fórmulas donde conozco el monto. Este es un monto, los 35,000, porque vence en un futuro. Eso tengo que pagar. Pero me piden que busque acá el principal. ¿Cuánto es lo que se tiene que pagar anticipadamente? Si pago antes, pues no tengo por qué pagar esos 35. Si pago aquí el 6 de agosto de 2023, ¿cuánto voy a pagar? En otras palabras, lo que hace la fórmula es restar los intereses que hay en este tiempo que me estoy adelantando. Usted me puede decir, ¿qué pasa si busco los intereses y se lo resto al monto? Pues no pasa nada, es exactamente lo mismo, el mismo resultado. ¿Sí? Entonces lo que hace la fórmula aquí es restarle los intereses y regresa ese monto hasta acá. Sí, no sé si alguien que manda, licenciada. Las fechas, el porcentaje, todo está igual. Lo que cambia es que en la hoja, la resolución que usted nos compartió dice 25,000 y acá es 35,000. Esa es la única diferencia. Como 25 iba ahí en la que les compartí. 25,000. Es que la estaba buscando y yo veo que dice 35, por eso tenía duda. Yo veo también que es de 35, Ali. Dice 35,000. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Es que sí la tenía como 25, por eso les pregunté, mejor que vieran, porque es posible que sí. La tenía de 25, pero la cambié a 35 para cambiar unos datos. Por eso estaba verificando si el que les había compartido a ustedes era de 35. Sí, entonces si es así, pues no hay problema, la trabajamos como 35. Me acuerdo de eso. Sí, solo es de verificar ahí, licenciada, para ver ahí de hacer el cambio. Así que a veces cambio los valores, pero vamos a ir siempre confirmando. Acá está el principal. Usted aquí tiene ya todos los datos, pero necesito que me diga aquí, que cuente cuántos días hay del 6 de agosto al 18 de septiembre. O cuenta del 18 de septiembre hacia atrás.
igual le tiene que dar. Sí, acostúmbrese, no importa. Usted empieza diciembre 18, noviembre 30, sí, para atrás, ¿verdad? Octubre 31, septiembre 30, y aquí lo que pasa es que si cuenta retroactivamente, donde tiene por último que restar es el día terminal. Entonces, eso es lo único que aquí cambia, pero el resultado le tiene que dar exactamente igual. Usted cuenta de aquí de agosto, tiene 31 menos 6, ahí se fue el día terminal. Solo tomó 25. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Le da 134 días, ese cálculo en sí de T. ¿Le da esto? Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien, entonces cuente del 18 de diciembre para atrás. Entonces, lo mismo da contando hacia adelante o si regresa. Diciembre 18, ¿por qué? Porque aquí usted no puede quitar el día terminal, al menos si lo quita al final, pero entonces ya cambiamos. Entonces se acostumbra que diciembre 18, todos los días, porque al final estamos tomando todos los días. Y tenemos que tener unificado el criterio, ¿verdad? Noviembre 30, octubre, septiembre, y en agosto, viene usted acá. ¿Cuál es el error que se comete cuando contamos para atrás? Se los voy a decir. Que aquí colocan 6 de agosto. Aquí me están diciendo agosto 6. ¿Por qué? Porque ahí inició. No pueden ser el 6, jóvenes, porque ustedes van contando para atrás. Del 6 al 31 es que esa operación estuvo. Entonces yo no puedo decir que 6 días de agosto, porque no se interpreta así cuando cuento retroactivamente en el tiempo. Son los últimos días del mes de agosto. ¿Sí? El 31, el 30, el 29, sucesivamente. Entonces ahí lo que hago es que agosto tiene 31 menos 6, normal, tomo 25 días. Entonces, para que lo vean acá, teniendo en cuenta que a veces cuentan retroactivamente y solo toman el 6. Y ahí lo que hicieron fue tomar los primeros días de agosto, esos primeros 6 días, no los últimos días que estuvo acá la operación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y tenemos igual 134. ¿Sí? Aquí 25 días de agosto y aquí tengo igual 25 días. Y ahí pues aquí se fue el día terminal, por último porque conté retroactivamente. Aquí primero porque inicié, ¿verdad? Desde el 6 de agosto hacia adelante. Muy bien, ahí tiene todos sus datos. Los unifica aquí, va a buscar el principal, conoce el monto a una tasa de interés. Acá, jóvenes, como no le dice que está mensual, trimestral, cuatrimestral, etcétera, tampoco le aparece aquí la palabrita anual. Anual, pues usted asume que ya está anual, porque no hay otra clasificación. Entonces, en este ejercicio, pues no aparece la palabra anual, pero no aparece tampoco otra clasificación, pues significa que ya está la tasa de forma anual y que usted acá pues solo tiene que venir y dividir dentro de 100 para tener la tasa estandarizada lista para usar en la fórmula. ¿Sí? Punto 14.5. ¿Dudas hasta ahí? Como estoy en el año 2023, pues no estoy ante un año bisiesto. El denominador es 365. Inclusive, si estoy en un año, 2024, que sí será bisiesto, acá no me afecta. No tengo por qué dividir dentro de 366. ¿Por qué? Porque en el tiempo que estoy trabajando no está el mes de febrero. ¿Sí? Entonces, igual, acá, 365. Muy bien, busque la formulita del principal. Ahí está. Principal es igual al monto, que divide 1 más n por i. ¿Todo bien hasta acá? Ahí tenemos nuestros datos. Que mande adelante, por favor. Que manda, Emer. ¿Qué manda? Dijo que no, si no decía días, años y meses, se dividía por 360, disculpe.
Muy bien. Acá lo que dije, Emerson, es la tasa de interés, ¿sí? Aquí le dice que reconoce una tasa de interés del 14.5%. Pero recuerde que la tasa de interés, a usted le pueden decir que está mensual, que está bimensual, que está bimestral, que está trimestral, cuatrimestral, semestral. Pero que usted necesita que esa tasa esté de forma anual y usted la tiene que pasar siempre de forma anual. Aquí no encontramos la palabrita anual, pero tampoco encontramos otra clasificación de esas palabras que le acabo de dar y que está en la estandarización. Entonces significa que ese 14%, 14.5 ya es de forma anual. ¿Sí? No sé si a eso se refería. Sí, gracias. Sí, por eso es con gusto, por eso es que acá la tasa ya no la pasamos de forma anual. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo inventarnos, ¿verdad? No nos dicen la palabra anual, pero tampoco nos dan otra clasificación. Entonces aquí se asume que ya está de forma anual. ¿Sí? Bien, trabajemos entonces y me dicen cuánto les da. Acá está el monto, acá está 1, que es constante de la fórmula, más n, que aquí pues tenemos, ¿verdad? 134 dividido 365. Usted hace esa división como número 1, multiplica por la tasa de interés y suma la unidad. Y ya tiene entonces el denominador. Entonces, jóvenes, acá, por favor verifiquemos que el valor sin intereses o el valor a pagar en sí, el 6 de agosto es de 33.231.02. ¿Les da ese dato? $134 dividido 365 por punto 14.5 más 1. Ahí tiene, por favor, el denominador. Yo creo que ahí cambia, ¿verdad? ¿Cuánto les dio? ¿Les da este dato? Dividido. Sí, licenciada. Pues este no está bien. Es que coloqué 124. 134. Sí, es ese. Hagan la división entonces. 35,000 dividido 33,231. Ese es el valor del principal. El valor sin intereses o principal. Más adelante ustedes se van a empezar a familiarizar con una palabra que se llama valor actual. Es lo mismo, significa lo mismo que principal. Es el valor sin intereses. ¿Sí? Entonces el 6 de agosto va a pagar 33,000. ¿Por qué? Porque se está adelantando en sí a ese pago. No cancela hasta el 18 de diciembre los 35,000 y se ahorra intereses. Aquí entonces cancela 33,231.02. ¿Dudas con ese problemita? ¿Qué manda? Tigda, disculpe, fíjese que yo sí me perdí un poquito con el conteo de los días. No le logro entender por qué retrocedió el tiempo. No, esto... ¿Por qué hizo el conteo así? Porque también se puede contar hacia atrás. Desde aquí les di los dos ejemplos. Cuenta normal, sí, pero también quiero que ustedes se acostumbren que también podemos contar hacia atrás. Yo puedo partir del 18 de diciembre, el último día, hacia atrás y saber contar estos 134 días. Porque más adelante a mí me pueden decir que busque aquí cuál es la fecha. Yo puedo saber en este momento cuál es la fecha donde hay, después del, si regreso del 18 de diciembre hacia atrás, 134 días, y yo puedo dar esta fecha. Entonces tengo que saber contar también retroactivamente.
Entonces, normal es así, como hemos estado acostumbrados a trabajar. Pero también, más adelantito, se les va incorporando más datos y yo quiero que ustedes ya vayan, ya más o menos, ¿verdad? Cómo contar esos días hacia atrás. Entonces, aquí diciembre 18. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega. Noviembre, ¿sí? Porque va para atrás, retrocede. 30. Octubre 31. Septiembre 30. Y agosto, yo no puedo llegar y agarrar los 6 días de agosto. ¿Por qué? Porque voy contando hacia atrás. Entonces tengo agosto 31, 30, 29, 28, 27, 26, hacia atrás hasta llegar al 6. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué agarro aquí? Agosto tiene 31 menos 6, porque esos días son en sí los que tengo que quitar. Y el 6 en especial porque es el día extremo. ¿Sí? Entonces voy a tomar 25 días, pero estoy tomando los últimos 25 días de ese mes de agosto. En otras palabras, del 31 al 7 o del 7 al 31, pero son los últimos días. ¿Sí? Entonces aquí es otra forma de determinar el tiempo, de contar los días, pero retroactivamente. ¿Sí? Entonces, de forma retroactiva. No sé si estamos ahí, Roxana, que esto no es que usted aquí había forma de contar normal, de acá hacia el futuro, pero también puedo contar, si regreso, me da lo mismo. Gracias, licenciada. ¿Sí estamos ahí? Sí, licenciada, gracias. Sí, practiquen un poquito este conteo retroactivo, porque sí nos va a servir más adelantito. Muy bien, ahí está. ¿Tienen el principal? ¿Estamos todos hasta ahí? Para que vayamos de una vez, jóvenes, a la tasa de interés, y en especial quiero el tiempecito que nos queda, lo quiero aprovechar. Para qué alegre está, Andrea. Aquí no suena nada, no suena así. Muy bien. Entonces, jóvenes, el tiempecito que nos queda realmente lo quiero aprovechar para hacer el ejercicio del cálculo del tiempo, ¿sí? Porque es donde quiero detenerme un poquito más, calcular N. Entonces, la tasa de interés, pues, es más sencilla, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ese problemita de la tasa de interés, se los explico, y nos vamos a ir de una vez con el siguiente problema del tiempo, y así finalizamos de una vez con esas fórmulas, y ya la siguiente clase entramos de lleno a los documentos que devengan y no devengan intereses para entrar la otra semana, si es posible, a la ecuación del valor. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar. El problema de la tasa de interés en función del monto. Ahí les coloqué tarea porque es prácticamente repetir lo que ya vimos con la fórmula general de la tasa de interés. Entonces lo vamos a analizar. Por favor, verifiquemos lo que aquí dice, si es lo que les mandé, ¿sí? Dice así. Recuerden que la tasa de interés es el porcentaje que nos cobran por un préstamo. Solo que acá en función del monto. Cuando digo en función del monto es que conozco el valor del monto. Son las últimas 4 fórmulas que están en la parte de abajo del prontuario. Dice así. El 15 de abril 2022, aquí dice 2022, dice, ¿verdad? El material que les envié. 20, Lic. 2020. Sí, licenciada. Sí, licenciado. Va. Se depositó la cantidad de, ¿cuánto tienen? 20,000. Jóvenes, entonces, yo no sé ahí, cambié los datos. Entonces, yo aquí sí los tengo bien. Ligda, ¿Qué manda? en las hojas que usted envió de la unidad presente sí están con los datos que usted está diciendo. Y en el archivo de Excel que mandó son las otras fechas. Entonces, yo creo que los compañeros están viendo la del Excel. No he compartido el Excel. Hay una presentación ahí en Classroom donde están los ejercicios. Entonces sí se ve que ahí están las otras fechas y en las hojas de unidad
si están las, Ya entendí. ajá, Sí, vamos a trabajar las hojas de la unidad. El Excel, hagan caso omiso. Tal vez ahí por error se fue, pero realmente yo cambio los datos. Sí, voy cambiando las variables, entonces no usen el Excel, porque el Excel es únicamente para que yo les explique. Ustedes van a ir trabajando en su cuaderno. Entonces, lo que sí necesito es que lleven las hojas de la unidad, porque eso es lo que vamos acá a colocar. Sí, la unidad 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Por eso me parecía raro que ese dato lo tuvieran, sí. Lo había cambiado. Entonces, aquí solo me confirman en la hoja, ¿verdad? Que se les compartió de la unidad 1. Dice así, el 15 de abril 2020, ¿tienen o 2022? 22. 2022, 2022. Con las hojas, exacto. Se depositó la cantidad de... 30,000. Exacto. No se me vayan a confundir con el Excel, porque yo trabajo el Excel, le cambio datos a lo que les comparto en la unidad y el Excel ya quedó sin funcionar. Entonces dice, y el 19 de diciembre de ese mismo año se retiró un monto de... 21.897.78. Muy bien, ahí está. Se le pide determinar la tasa de interés por la cual estuvo depositado ese capital, empleando interés simple. Muy bien, ahí está. Recuerden, estamos trabajando el PDF que se les compartió de la unidad número 1. El Excel no. El Excel es este. Muy bien, entonces acá, jóvenes, usted tiene el 15 de abril 2022. Coloca sus datos. Se depositó la cantidad de 30,000. Usted fue al banco y depositó 30,000 quetzales. Y el 19 de diciembre de ese año, acaba el mismo año a retirar, pero ya no va a ir a retirar los mismos 30,000. Es que aquí sí voy a tener que hacerle cambios, jóvenes. Ahí sí hay un error. Jóvenes, aquí le vamos a hacer un cambio porque esto está incorrecto. Por favor, coloquen 31. Sí, disculpen, ahí yo me equivoqué. Como cambié el principal, tenía que cambiar acá el monto. 31,897.78. Por favor, cambiemos. Coloquen la mano 31,000. Porque el monto siempre va a ser una cantidad mayor. Porque en el monto existen intereses. Está el principal más los respectivos intereses. Entonces, si me hacen favor, disculpen ese problema, hay que colocarle 31,000, donde dice que se retiró la cantidad de 31,000. ¿Estamos hasta ahí? Si no, no nos va a cuadrar. Entonces, los 31,000 en lugar de 21,000, todos los datos iguales, solo cambia el 2 por el 3. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? De lo contrario, tenía que trabajar con 20 y ahí no había problema. Muy bien, ahí está. Entonces, coloquemos aquí. Se le pide determinar la tasa de interés por la cual estuvo depositado ese capital. Me piden que determine la tasa de interés y me dicen que empleemos el interés simple. Jóvenes, recuerden que interés simple son los... O sea, es el tema que estamos trabajando, pero estamos trabajando bajo dos métodos, que es el método de interés simple exacto y el método de interés simple ordinario. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Solo el denominador, pero el conteo de los días es exactamente el mismo. Entonces, acá pregunto, ¿qué método de interés simple voy a trabajar? Ordinario. Ordinario. Ordinario porque no dice. Entonces, cuando en un problema no indica y solo me dice que es interés simple, así se llama el tema que estamos trabajando, interés simple. Pero no indica, tengo que trabajar de cajón cuando no dice el método ordinario. ¿Sí? T dividido 360. Por esa razón, porque no indica qué método estoy acá. No me dice, por eso se obtiene en sí de cajón, se aplica al ordinario. Muy bien, entonces tenemos acá, jóvenes, nuestros datos. Por favor, cuenten cuántos días hay del 15 de abril 2022
al 19 de diciembre. Por favor, me dicen cuánto les da. 248. ¿Estamos todos con 248? Cálculo de días según T. Abril tiene 30. Menos 15 y ahí resto ese día 15, que es el día inicial, el día extremo. Y me quedan 15. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 19. Hasta ahí llegó. Tengo 248 días. ¿Estamos todos hasta ahí? Y lo divide dentro del denominador, que es 360, para tener el valor de n, que es el tiempo. Entonces acá tenemos que encontrar la tasa de interés. ¿Sí? Conozco el principal de 30,000, conozco el monto de 31,897.78. Me piden la tasa de interés y tengo el tiempo. ¿Sí? Esto es el tiempo. Usted hace su división y tiene ahí la fracción de año. Muy bien, jóvenes, les pregunto. ¿Puede usted tener los intereses entre esos dos valores? Entre el monto y el principal. Por diferencia, usted tiene que los intereses son 1,897.78. ¿Por qué? Porque el monto contiene el principal más los intereses. Así está el monto. Principal más intereses. Y aquí casualmente tengo los dos valores. Tengo el monto y tengo el principal. Automáticamente tengo también el interés. Entonces usted me puede decir, mire qué pasa si aplico la fórmula general, la del interés, la que está hasta arriba. Perfectamente, lo puede trabajar, no pasa nada, porque usted por diferencia también tiene el interés. ¿Sí? Entonces no necesita realmente del monto. Puede trabajar también la tasa de interés conociendo el interés. ¿Sí? La fórmula normal. Eso les decía, ¿verdad? Que las fórmulas de abajo va a depender de qué valores o qué variables nos den. Cuáles son las variables que conocemos. Y de eso depende, pues, cuál de las fórmulas podemos o deseamos en sí aplicar. Si las de arriba o las que están en la parte de abajo, que son derivadas del monto. Entonces, en este caso, como tengo el monto, tengo el principal, pues aplico la fórmula normal, ¿verdad? Que está derivada del monto. Pero dejando, ¿verdad? Acá siempre que usted también en algún momento pues tiene la oportunidad de aplicar la fórmula normal que está y que necesita el interés, ¿sí? Entonces, la normal que vimos en las clases anteriores. Entonces, acá está la fórmula y de lo que es en sí la tasa de interés, ¿sí? Tasa de interés es igual al monto, acá está el monto, que divide el principal, acá está el principal, menos 1, ¿sí? Le resta entonces la unidad y lo divide dentro del valor de n. ¿Estamos hasta ahí? Por favor, sustituyamos los valores. Acá tengo 31,000, recuerdan que cambié ese dato. 31,000, que es el monto, 30,000, que es el principal. Entonces, sustituyamos. El monto son 31,000. El principal son 30,000, menos 1. Entonces, si usted acá coloca 31,897.78 dividido 30,000 menos 1, ¿les da esto? ¿Sí? ¿Jóvenes? Lick, tengo una duda. A mí no me da en el 0.68, no me da el 9 al final. El 0.68. Muy bien, los 248 días dividido 360. Esta es la fracción de año. Hasta ahí ya no tiene problema, compañero, porque ya está prácticamente el último.
dígitos, 2, 4, 6, 8, 9. Sí, entonces ahí ya no le da variación. Por lo general ya, si tiene los primeros 2 o 3, ahí sí puede tener variación en el resultado. Gracias. Pero ya hasta el último, porque el Excel y la calculadora a veces tienen ciertas variaciones, ¿verdad? Y pues tiene que tener también su calculadora programada a todos los decimales. Pero ahí en el último ya no se preocupe. Sí, ahí es 8 constante. Aquí me lo aproxima, ¿verdad? Pero en sí es 8 constante. Muy bien. Por favor, quiero que me comprueben qué respuesta les da. $9.1828%. 9.1828. Sí, la respuesta. Y solo esos decimales les da. 182806, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, recuerden que la tasa de interés, ¿por qué la multiplico por 100? Porque la tasa de interés se da en un tanto por ciento. Cuando nos dan la tasa de interés está expresada en términos porcentuales. Entonces acá la multiplico por 100 para dar el resultado de esa manera. Entonces solo quisiera comprobar si les da el 9.182806%. Sí, licenciada. ¿Sí? Entonces acá recuerdan, ¿verdad? Que siempre se multiplica hasta el final por 100. Si usted desea aquí de una vez a la fórmula para que no se le olvide aquí, en medio, ¿verdad? Acá de la división, usted viene y multiplica por 100. Por 100. ¿Sí? Entonces acá le agrega, ¿verdad? A su fórmula acá por 100. Solo es para que no se le olvide, pero usted sabe que esto lo tiene que tener siempre representado en un porcentaje, en un tanto por ciento acá. Muy bien, ahí está la tasa de interés, solo que conociendo el monto y desde luego el principal. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Jóvenes? ¿Qué manda? Para irnos a otro problema. ¿Qué manda, Alan? En ese interés, ¿no se aproxima a 2 o se dejan todos los decimales que salgan? Sí, dejamos los decimales que nos dé. Era lo que les explicaba la clase anterior, que al ser una tasa de interés, si yo le digo determine, por ejemplo, el principal, y haciendo caso omiso que no lo conocemos, pero si yo tengo la tasa de interés aproximada, no voy a lograr llegar generalmente a los resultados. Entonces, dejemos todos los decimales. ¿Sí? Ahora en el examen es posible que les den el resultado final aproximado, por ejemplo, ahí el 9.18, pero en nuestro caso dejemos todos los decimales para efectos de cualquier prueba que tengamos que hacer. ¿Sí? Entonces, dejemos con los decimales ahí que nos da. Muy bien. Y el último problemita que tenemos acá, jóvenes, para concluir ya estos temas y entrar ya al otro. Dice así, cálculo del tiempo en función del monto. Busquemos N, busquemos el tiempo. Solo les quería comentar acá, el de la tasa de interés. Acá dice, prueba, pueden buscar la tasa de interés con la fórmula normal. ¿Sí? Entonces usted acá utiliza los 1897, que son los intereses. Y la tasa no le puede cambiar. ¿Sí? Porque está aplicando correctamente, ¿verdad? Está usando el interés y el principal, porque ahí pues se asume que no conocemos el monto. ¿Sí? Entonces pueden ustedes aplicar las dos fórmulas para que estén practicando. Y por último decía, ese sí les queda a ustedes, que con los datos del problema anterior determinen la tasa de interés por medio del método exacto. ¿Sí? Entonces solo cambien acá el año, ¿verdad? De lo mismo. Lo único que van a cambiar es acá dividido 365. Les cambia N y ahí les va a cambiar también la tasa de interés. ¿Sí? Entonces eso
lo hacen para que practiquen. El método es el único que cambian en el siguiente ejercicio. Muy bien, revisemos otra vez, por favor, este ejercicio, porque sí, cambié algunas cosas. Dice así, el 20 de enero, ¿qué dice su problema? 2023, ¿verdad? Acá está, el que se les envió. Se contrajo una deuda por 17,500 al 16% anual de interés simple exacto. A su vencimiento tiene que pagar la cantidad de 18,900. Si desea saber cuál es la fecha de vencimiento de la deuda, por favor me confirman si así les aparece el material que tienen, el PDF. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, entonces venimos, graficamos el 20 de enero 2023. Acá está, el 20 de enero 2023 se contrajo una deuda de 17,500. Ese es el valor sin intereses. Es el principal o capital. Entonces acá está mi fecha inicial. Me dice que está al 16% anual de interés simple exacto. Acá ya no se complica porque le dicen que la tasa de interés ya está de forma anual. Entonces usted coloca I minúscula, que es la tasa de interés, el porcentaje es el 16% anual. Entonces lo único que acá tiene que hacer es que hace la división del 16 dividido 100 y lo presenta, ¿verdad? Ya listo para su fórmula como punto 16. Esa es la tasa de interés. A su vencimiento tiene que pagar 18,900. Jóvenes, todo valor al vencimiento tiene intereses, ¿sí? A un futuro. Entonces acá tengo un monto. Me dan acá que tengo que pagar capital, el principal o capital, más los intereses. Eso es un monto. ¿Por qué? Porque el monto siempre va a ser mayor al capital o al principal, por lo mismo que tiene intereses. Entonces yo acá les puedo decir cuántos son los intereses que hay en estos valores. Si conozco el valor al vencimiento, lo que se tiene que pagar ya con intereses, y conozco el valor sin intereses. Entonces usted viene y tiene 18,900 menos los 17,500, pues tiene de intereses en sí 1,400. Claro que es posible que acá no me sirvan, pero eso no implica que no sepa cómo buscar los intereses. Entonces acá tengo 18,900 menos 17,500, tengo interés de 1,400. Entre más variables usted tiene despejadas, entre más variables conoce, pues más sencillo es en sí poder obtener el dato que le pide. ¿Hasta acá todo bien? ¿De dónde sale el método? Acá le están diciendo que la tasa de interés es del 16% anual de interés simple exacto. Aquí usted ya tiene el método sobre el cual tiene que trabajar este problema. El método exacto. Eso era lo que les decía, que generalmente donde dan la tasa de interés, dan de una vez el método sobre el cual se va a trabajar. ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien. Vamos entonces. Necesito saber N. Jóvenes, cuando necesito saber acá, este dato, en teoría, ustedes no lo conocen. Sí, yo lo coloqué ahí. Pero dice el 20 de enero 2023, se contrajo una deuda por 17,500 al 16% anual de interés simple exacto. Ahí está el método exacto. A su vencimiento se tiene que pagar la cantidad de 18,900. Pero la fecha que estaba ahí ustedes no la conocen, porque es la fecha del vencimiento.
Se desea saber cuál es la fecha de vencimiento de la deuda. Jóvenes, me piden la fecha de vencimiento, pero yo no puedo conocer una fecha de vencimiento si no conozco cuánto es N. Entonces, cuando le piden la fecha de vencimiento, lo que usted tiene que buscar es el tiempo, es N. ¿Cuánto tiempo hay de acá donde inició a esa fecha de vencimiento? Entonces, inicia acá y cuenta los días o el tiempo que le dé hacia adelante y da la fecha de vencimiento. Pero también me pueden dar la fecha de vencimiento y yo cuento hacia atrás y puedo dar la fecha inicial. Acá me pueden pedir ambas. O sea, en un problema me piden o me pueden pedir la final o bien la inicial. Pero en este caso sí me tienen que dar una de esas fechas, porque si no, no voy a saber de dónde arrancar el conteo. Sí tengo que conocer una fecha para dar la otra, ¿verdad? En este caso, la final. Entonces, jóvenes, cuando nos piden en sí determinar una fecha, independientemente que sea la inicial o la final, pues lo que tengo que calcular es el tiempo. Tengo que saber cuánto tiempo hay. Entonces, en este ejercicio no me lo piden así. Me dicen que determine la fecha de vencimiento. O sea, lo que le están diciendo es que determine primero el tiempo y luego que dé la fecha de vencimiento. Porque no lo puede trabajar. No puede dar la fecha de vencimiento si no conoce cuánto es N. ¿Estamos hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, licenciada. Muy bien, vamos a actualizar aquí nuestros datos. Recuerden que he hecho cambios. Esto es lo que ustedes tienen. Así lo trabajamos. Ahí está, y buscamos N. Busque entonces cuánto es N. ¿Sí? ¿Recuerda? Fórmula del tiempo derivada del monto. Usted me dice, mire, pero ¿y si quiero trabajar la fórmula normal que trabajamos las clases anteriores? No hay problema, usted el resultado no le va a variar. ¿Por qué? Porque usted sí conoce cuánto es acá el interés. Lo obtuvo por diferencia. Puede perfectamente trabajar la fórmula normal del tiempo. Pero como aquí tiene el monto, tiene el principal, pues es más fácil aplicar la fórmula derivada del monto. Tengo el monto, que son 18.900, tengo el principal, que son 17.500, menos 1. Entonces, por favor, trabajemos. La fórmula dice, tiempo es igual al monto que divide el principal menos la unidad, dividido la tasa de interés. Aquí está esa tasa anual. Sí, esa tasa estandarizada. En este caso ya estaba de forma anual. Ahora trabajemos y me dicen cuánto les da N. ¿Cuánto es N? Usted viene 18.900 dividido 17.500 menos 1. Le queda 0.1866 constante. Dividido la tasa de interés, por favor me dicen, ya lo borré, pero me dicen qué dato les da. Si les queda esto, no, ¿verdad? Acá, 18.900 dividido 17.500 menos 1, ¿cuánto les da? Jóvenes, por favor me dicen. 0.08. ¿Y el resultado final de N? 0.5. ¿Y eso qué es? ¿O qué significa? Es que al cambiar un dato cambia todo. Entonces, no creamos, ¿verdad? Si cambia una fecha, cambia un valor, me cambia todo. ¿Meses, Lick? Ahí tengo meses enteros. Años. No, porque dice 0.50 de año. ¿Sí? Serían 6 meses, ¿no? Hay 6 meses. Hay 6 meses, 0.50 de año. Hay 6 meses. 82 días. ¿Por qué 82, compañero? Vamos a ver. O tal vez 83 porque da 0.5. 182.5.
Multiplicarlo por... Ya lo entendí. Tiene que ser con todos los decimales. Subámosle a todos los decimales para ver lo que acá me dice. Nos da .50. Por favor. 18.900 dividido 17.500. ¿Sí? 1.08. Menos 1 le queda .08. ¿Es correcto? Dividido la tasa de interés, le queda .50. Esto es igual a .50 de año. ¿Qué es .50? La mitad del año. Entonces aquí puedo decir, es la mitad del año. Mitad del año. Aquí, si no tengo que determinar esa fecha que me piden, simplemente digo que son 6 meses. ¿Por qué? Porque ese .50 lo multiplico ¿por cuánto dijimos? Por 12. Por 12. ¿Sí? Entonces, .50. Perdón. .50 por 12. Tengo 6 meses. Ahí tengo 6 meses enteros. ¿Sí? Esto significa que tengo 6 meses enteros. Esta es una forma sencilla, ahí determina usted N. Pero jóvenes, cuando tengo acá que contar del 20 de enero, lo más fácil es tener los días, tener los datos en días. ¿Por qué? Porque tengo que respetar aquí el método. Los 6 meses está de una forma correcta, cuando solo me piden el tiempo, 6 meses. Pero cuando tengo que dar una fecha, tenemos que tener ese dato en días, para que sea más sencillo venir y determinar la fecha como tal. Yo puedo contar 6 meses hacia adelante, 20 de febrero, marzo, abril y así sucesivamente. Sí, pero acá coloquemos por el método realmente que estamos trabajando, ese .50, sí, yo sé que hay 6 meses, pero por favor, trabajemos el .50 por el método que acá, como estoy en el 2023, es 365. Y entonces me dicen cuántos días les da. Bueno, hagan caso omiso de todo lo que estaba acá. Sí, ese dato cambió totalmente, porque cambié los valores. ¿Cuánto hay entonces en .50 si usted lo multiplica por 365 años, que es el denominador del método que estamos trabajando? Jóvenes, por favor, trabajemos. ¿Cuánto les da? 182.5. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Aquí es la mitad del año, ¿sí? Prácticamente 183 días, porque ahí lo voy a tener que aproximar. Entonces tengo .50 por 365 y tengo aquí en sí 183 días. Porque puedo contar los 6 meses, ¿sí? No hay ningún problema, pero veamos con días acá, la fecha cambia, o sea, la fecha ahí la tengo que dar. Entonces voy a trasladar ese dato a días. Tengo 183 días, pero aquí les da .5, ¿verdad? Era lo que les expliqué. Entonces lo voy a trabajar como 182. ¿Por qué? Porque les dije, si pasa de .51, aproximo al 183, ¿es correcto? Y si queda en .50, pues lo dejan en el anterior. Entonces aquí lo tengo que dejar en el anterior. 182 es, porque no lo puedo aproximar. En este caso no, porque es después del .51. ¿Sí? Que fue lo que les dije en la clase anterior, cuando estábamos viendo el tiempo, que se aproxima al siguiente día, cuando es de .51, pero este está en .50. Entonces lo dejamos en 182 días. Muy bien, jóvenes, por favor cuenten 182 días a partir del 20 de enero. Contemos entonces, jóvenes, ese tiempo. ¿Cuánto les da?
contar 182 días a partir del 20 del 1 2023. Por me dice cuál es la fecha. Lo único que tiene que determinar es la fecha. Eso es lo que le piden. Cuente entonces 182 días a partir de la fecha que le dan. Por favor, contemos. Enero tiene, acá, enero tiene 31. ¿Sí? Menos 20. Entonces acá tiene 31 menos 20. Va a tomar solo 11 días. Febrero, ¿de cuántos días es? Según el año que estamos trabajando. ¿28? Muy bien, entonces vamos. Febrero tiene 28. Marzo tiene 31. Abril 30. Mayo 31. Junio 30. Jóvenes, pero aquí cuando trabajamos de esta manera de contar días, nos vamos a prueba y error. Tenemos que ir haciendo sumas, ¿verdad? Para ver cuántos días llevamos. Porque recuerden que necesitamos contar 182 días. Entonces, cuente cuántos días lleva acá. 161. ¿Cuánto le falta? Sí, entonces 182 menos 161. Contar el tiempo que le dio. Entonces acá donde usted ahora sí, perdonen, algo toqué por ahí. Ahora sí, ¿sí me escuchan? Sí, Lick. Muy bien, gracias. Perdón. Entonces tenemos 182 días. Solo quisiera repasar esto. Yo les había dicho que 183, pero no, aquí no aproxima 183 porque justo nos da 182.5. Si fuera Licenciado, solo adelante, sí. licenciado, solo que no está presentando. Sí, es que yo creo que ya alguien por ahí entró y me están interfiriendo acá. Vamos a ver si me dejó de presentar. Gracias. Ahí, ahora sí. Sí, Lick. Ahí tenemos entonces, jóvenes, tengo entonces que la fecha de vencimiento es el 21 de julio 2023. Acá usted tiene esa fecha. Como prueba, cuente ahora 182 días hacia atrás, solo para que practique. Cuente, ya como tarea le va a quedar, cuente 182 días hacia atrás y tiene que llegar a esa fecha. Pero va a contar retroactivamente. Y ahí se va a dar cuenta que va a contar los últimos días del mes de enero porque va contando hacia atrás. ¿Sí? Entonces cuente los 182 días ya partiendo de esa fecha que conoce, que es la fecha final. Busque la inicial, solo para comprobar. Y va a ver que ahí le tiene que dar el mismo dato.
¿Estamos hasta ahí? Sí, todo claro. Sí, y si se dan cuenta aquí hay realmente diferencia por el mes de febrero, que si cuento el dato que me dio en meses, pues ahí hubiera tenido que llegar al 20 de julio en todo caso, pero tomando un día, ¿verdad?, adicional. Pero como febrero tiene 28, entonces cuando me piden una fecha, tengo que tener el dato en días, según el método, y así es como cuento. Si solo me piden el tiempo, pues no hay problema. Usted puede dar el tiempo en meses, en días, en años, según como le pidan. Pero cuando me piden una fecha, tengo que tener el tiempo en días. Y así cuento esos días hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de qué me pidan. Sí, jóvenes, entonces quiero que practiquemos esto porque poco a poco, ¿verdad? Ya van otras incorporándose, ¿verdad? Otros datos. Y les queda de tarea ahí hacer el otro ejercicio que tienen, siempre del tiempo. Sí, para que practiquen. Dice, por un préstamo de 85,000 a una tasa del 4% trimestral de interés simple, método exacto, se pagan 6,244 de intereses. Se desea saber por cuánto tiempo estuvo dicho préstamo. Ahí solo les piden N. Sí, está más sencillo. Entonces, por favor, trabajen. Ahí está. P dice que es 85,000 por un préstamo. Ese es el valor de P. Es para que practiquen nada más. Y tienen en sí los intereses. Si suman esos dos valores, tienen el monto. Sí, entonces ahí pueden también trabajar con esta misma fórmula. Sí, entonces para que lo practiquen y ahí nos quedamos. No sé si está todo hasta acá.